Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta bendición, por ese privilegio que el Señor nos da en este precioso día. Y saludamos a los hermanos de Iglesia Manantial de Vida. Saludamos amigos, conocidos. Mi nombre es Fabio José Herrera Ruiz, pertenezco a la Iglesia Manantial de Vida, como ya dije, donde nuestro pastor Evelio Gómez, aquí en San Jorge, Paso Canoas. Es una bendición, es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Que es pan de vida, que es luz al mundo, que es luz en medio de las tinieblas. Y sé que la palabra traerá luz a su hogar, a sus hijos, a su matrimonio, a su vida. Si usted lograra darle un lugar en su corazón, en su hogar a ella va a causar grandes efectos, siempre positivos, nunca negativos, siempre positivos. Siempre la palabra será de buena noticia en su hogar, en su vida. Entonces yo le insto para que usted en ese momento pueda hacer un alto y pueda sacar unos minutos nada más para escuchar la palabra del Señor. Independientemente quien la dé, la palabra siempre va a ser enviada con un propósito grande y poderoso, que es de transformar, restaurar, regenerar, dar vida, dar salvación. Así que yo le bendigo, ya sea que usted pueda lograr ver ese mensaje durante la mañana, en la noche, en la tarde, a la hora que usted pueda hacerlo, donde Dios permita llevar esa palabra, ese mensaje a través de las redes sociales. Dios, con algún propósito, le permitirá escucharlo a usted. Siempre, nunca va a ser casualidad, nunca va a ser ninguna coincidencia que usted escuche la palabra de Dios. En este momento, yo quiero invitarle que usted vaya conmigo a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 8. Vamos a leer sobre la parábola del sembrador. Yo quiero leer para ustedes en nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Y quiero leer así. Lucas capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra de esa manera: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nació, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado a conocer el misterio de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11. Esta es pues la parábola: la semilla es sembrada. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego que viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Oiga bien, creen por algún tiempo, no es que no creen, creen solamente por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Versículo 15. El versículo 15 es el que yo quiero que usted reflexionemos. Lleguemos a ese punto, meditemos en el versículo 15, donde dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto dan fruto con perseverancia. Oiga bien, mas la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora bien, el tema de esta meditación, de esta reflexión bíblica en
en ese momento es: retén la palabra. Retén la palabra. ¿Por qué retén la palabra? Porque es algo que no podemos dejar ir. Es una oportunidad de parte de Dios que nos permite recibir la palabra de Dios. Y no es ninguna casualidad, no hay ninguna coincidencia que en algún momento tú puedas leer un versículo bíblico, una palabra de Dios enviado a través de un folleto, escrita hasta en una piedra. Ahora muchas personas que en una pancarta, quizás en sus casas, quizás junto al camino, siempre vamos a encontrar quizás un versículo bíblico, y no es ninguna coincidencia, sino que es palabra de Dios. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y esa palabra ha sido escrita ahí con algún propósito para percibir al hombre. Y entonces no podemos darnos el lujo, ¿verdad?, de desaprovechar un tiempo o una palabra de Dios, una oportunidad. Cada vez que Dios nos permite escuchar la palabra de Dios a través de alguien, leerla en un lugar, ¿verdad?, es una oportunidad para que abramos nuestro corazón, para que le creamos a Él. Ahora, yo quiero enfocarme en ese punto. Dice, versículo 12: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón. Oiga bien, hay personas que oyen la palabra de Dios, hay personas que la escuchan, hay personas que sacan su momento. Tal vez cuando hay alguien predicándola en un lugar, se detienen y la escuchan, pero pasa algo. Dice, y los de junto al camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Sabe que hoy muchas personas se han perdido. Muchas veces hay personas que no creen que el hombre se pueda perder, ¿sabe? Y que muchos dicen, no, yo cuando muera yo me doy cuenta para dónde voy, o nadie puede juzgarme porque solamente Dios. Pero déjeme decir que a la luz de la palabra podemos entender que si usted no cree, que si esa palabra que usted escuchó no la cree, y usted permite que el enemigo la quite de su corazón para que usted no crea y se salve, déjeme decirle que estamos en serios problemas. Déjeme decirle que Juan 3:16, versículo 17 y 18 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, y se salve y tenga vida eterna. Versículo 7 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Dice el versículo 18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Oiga bien, el que no cree ya ha sido condenado. Déjeme decirle que si usted permite que Satanás robe esa palabra de su corazón, déjeme decirle que lo que él está provocando es que usted sea condenado de una vez. En el momento que usted rehúsa creer en el unigénito Hijo de Dios, automáticamente ya la condenación está cayendo sobre usted. Así que ese es uno de los peligros, de los problemas de no creer. Por eso es retener la palabra. Si Dios le ha permitido escuchar esa palabra, o algunas ocasiones, o Dios le ha dado oportunidad de escuchar palabra de Dios, has pasado al frente de una iglesia, has pasado al frente de un predicador, alguien te ha dado un tratado, has leído algún versículo bíblico no sé, alguien te lo ha enviado en las redes sociales, has visto predicaciones. Ahora hay muchos predicadores y muchas innumerables predicaciones. En estos tiempos donde hemos vivido tiempos de pandemia, tiempos de crisis, ha habido palabra suficiente de Dios. Es para que el hombre se vuelva a Dios. Ahora bien, versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Déjeme decirle que muchos, a través quizás de esa pandemia, han llegado a caer en un hospital, han llegado a una cama, quizás han llegado a enfrentar el virus, y en la misericordia de Dios, Dios no ha permitido que mueran, sino que les ha dado una oportunidad. Han visto, han sentido la sombra de la misma muerte cerca de ellos. Quizás hay personas que cerca de su cama, en el mismo cuarto, han muerto, pero dentro de la misericordia de Dios, Dios no les ha permitido morir. Entonces han creído por un tiempo, la han recibido la palabra,
pero han creído por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos, de lo que Dios hizo por ti, de lo que Dios hizo en esa cama, que te dio la oportunidad, te levantó, quizás en ese accidente, porque no solamente el COVID, esta pandemia podemos señalar como peligro, como muerte, sino muchos han tenido accidentes donde Dios te ha guardado, donde has llegado a un hospital, sí, pero has salido con vida. Entonces ese ha sido Dios, no ha sido casualidad, no ha sido la ciencia, sino que ha sido Dios en su misericordia. Entonces alguien ha llevado una palabra o fuiste conocedor de ella y te has olvidado, creíste por un tiempo y en el tiempo de la prueba te apartaste. Entonces la palabra en ese momento el tema es retén la palabra, retengamos la palabra, porque va a llegar un momento que la misericordia de Dios pueda que se acabe, el tiempo de oportunidad pueda que se acabe. Y entonces el versículo 13 dice: la que cayó en espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Muchos creen que es más los afanes, las riquezas que la salvación. Muchos valoran más un carro, muchos valoran más tal vez una casa, sus riquezas, sus cuentas en el banco, el disfrutar, el correr por el mundo según su posibilidad económica. Pero déjeme decirle que esto no es el todo, sino que el todo del hombre es que se vuelva a Dios, que se ponga a cuenta con Dios, ¿verdad? Que realmente pueda estar seguro de su salvación. Pero dice, y los afanes, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, dejaron de retener la palabra de Dios. No fue que no llegó la palabra, no fue que Dios no trató, no fue que Dios no te dio oportunidad, sino fue que no retuviste la palabra de Dios. El versículo 15 dice: más la que cayó en buena tierra. Y déjeme decirle que este es el corazón que Dios quiere que tengamos. Dice, más la que cayó en buena tierra. La palabra de Dios es la semilla. Y Dios quiere que cada vez que Él en su misericordia te dé una palabra, Él quiere que tengas un corazón bueno y recto. Y que seas buena tierra. Y una buena tierra es una tierra fértil. Cuando la semilla cae, va a germinar prontamente. Vea lo que dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Déjeme decirle que recto es la persona que no tiene ángulos, es algo que no tiene ángulos, que no tiene curvas, es algo que tiene un punto de inicio. Y déjeme decirle que el punto aquí es Cristo. El punto que tenemos que ver, que poner nuestra mirada es en Cristo Jesús. Por eso es que dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces yo le animo en ese momento, ¿verdad? Yo le animo en ese momento que ni los afanes, que ni las pruebas, que ni el diablo, ¿verdad? Nada, usted permita que quite esa palabra de su corazón. Muchos en ese tiempo, como dije, en medio de la prueba, quizás la escasez, quizás una cosa, la otra, las deudas, ¿verdad? Las pruebas, el proceso, creíste por un tiempo, pero después esto hace que no retenga la palabra de Dios. Retén la palabra en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de todo, en medio de la tentación, en medio de que el enemigo quiera quitar esa palabra de tu corazón. Retén esa palabra, retén la palabra de Dios, que eso va a traer vida, va a traer esperanza para tu hogar, para tus hijos, para tu matrimonio, para tus finanzas. Dios se va a hacer responsable de ti cuando retengas en la palabra, cuando la recibas de parte de Dios. Entonces va a germinar, va a traer fruto en abundancia. Dios te bendiga ahí donde estás, ahí donde vas, ¿verdad? Dios traiga paz a tu corazón, a tu familia, como dije una vez más, y que pueda esa palabra que Dios ha enviado, que no vuelva vacía a Él, sino que dé fruto con perseverancia. Queremos orar
¿verdad? Unos minutos. Yo quiero orar desde ese lugar acá, y ahí donde tú estás, si quieres levantar tu mano, si quieres arrodillarte, si quieres, no sé cómo quieras hacerlo, pero yo quiero orar para que esa palabra traiga efectos. Hoy muchas cosas están trayendo efectos, pero efectos negativos a los hijos, efectos negativos al matrimonio, efectos negativos a la economía, al país, al mundo entero. Pero déjeme decirle que la palabra siempre va a traer efectos positivos de bendición a nuestro vida. Vamos a orar. Yo quiero que levantas tu mano, que levantas tus dos manos ahí donde estás, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias a Dios, porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará, Señor. Así que ella es la que prevalece, Señor. Aunque el mundo se termine, aunque se acabe un gobierno, aunque se vaya un presidente, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Yo quiero bendecir los hogares desde este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo los matrimonios, Señor, bendigo los hijos, bendigo las finanzas, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, Señor, conforme el don que tú me has dado de sanidad, Señor. Yo declaro sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, todo aquel que va a escuchar esa palabra y tiene alguna dolencia, Señor, alguna enfermedad, yo declaro sanidad, Señor. Que tenga alguna atadura, Señor, en el nombre de Jesús, llámese como se llame, sea un vicio, sea lo que sea, Dios, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad por la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario para traer liberación, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo bendigo manantial de vida y bendigo a todo aquel oyente, Señor, en el nombre de Jesús, que en cualquier momento pueda escuchar, Señor, ese mensaje. Yo le bendigo poderosamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en este precioso momento, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestro pastor también, bendecimos a nuestro pastor Evelio, bendecimos a la familia pastoral, bendecimos a todos los líderes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a nuestro distrito, Señor, Paso Canoas, bendecimos a nuestro cantón, nuestra provincia y a nuestro país, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.